Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Juicio al Misterio. Esta noche quiero traerles una noticia que posiblemente para el general de la gente ha pasado un poco desapercibida, ya se ha quedado atrás en el tiempo. Se produjo hace muy pocos meses, la ven aquí publicada en el portal de la revista Muy Interesante. Como dice la noticia, descubren cuándo vivió el último ancestro común universal. Insisto, pareciera ser que en medio de todas las noticias que tenemos constantemente a nivel mundial, con los enormes conflictos a todo nivel, muchos de ellos arrojando enorme cantidad de víctimas, esta pareciera ser una noticia menor, una noticia que corre camino a caer en el olvido. Sin embargo, en este canal venimos a traerles no solamente historias del pasado, sino aquellas noticias que tienen que ver con el presente, que nos dan algunos rastros de lo que ha sido nuestro pasado y que pueden determinar en alguna medida nuestro futuro. ¿Alguna vez ustedes se habrán preguntado de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Y allí se habrán entrelazado enormes discusiones, algunas de las cuales seguramente habrán ido a parar con la cuestión extraterrestre, con la cuestión de los ovnis, tan en boga también hoy en todos los ámbitos en los que se pueda discutir sobre estas situaciones. Pero ninguno podrá negarme que en algún momento de su vida se habrá preguntado ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? Y de eso trata un poco, por lo menos, esta noticia que, insisto, para algunos habrá pasado desapercibida, pero nos interesaba traérselas en un programa express de Juicio al Misterio, porque yo creo que tiene que ver con nuestra actualidad, tiene que ver con todos los días de nuestra vida. Y entonces, cuando nos preguntamos acerca de nuestro origen, ya en algunos programas pasados hemos hablado de algunos hallazgos realmente impresionantes que empiezan a reescribir la historia. Hemos hablado de aquella famosa sopa primordial, esto es, el intento de algunos científicos por encontrar aquellos elementos que juntos dieron origen a nuestra vida. A veces con resultado infructuoso, pero ciertamente en el camino de explicar cuál es nuestro origen. Hace unos cuantos años, los científicos encontraron a este buen amigo nuestro que se llama Luca. Luca en realidad son pareciera ser un nombre castellanizado, pero en realidad son las siglas de lo que en inglés se conoce como el Last Universal Common Ancestor, o lo que en español podríamos determinar como el último antepasado común de todo lo que vive en el planeta Tierra. Y esto fue lo que hace muy pocas semanas, hace pocos meses, la ciencia empezó seriamente a decodificar. Insisto, ya conocía a Luca, nuestro antepasado común, pero ahora empezó a encontrar sus rastros más fidedignos, a decodificarlos y a darnos una explicación mucho más acabada de quién es ese famoso antepasado común. Y entonces les voy a pedir que me acompañen con algunas fotografías para ir contándoles qué es lo que nos dijo la ciencia al respecto de este antepasado común. Verán, Luca entonces es el primer ser vivo del que podemos dar cuenta, pero no es el primer ser vivo que existió. Verán allí un árbol genealógico en el que Luca está anteponiéndose a todos estos seres vivos que conocemos. En todas estas ramas y posteriores a ella también vamos a existir nosotros. Hubo vida antes de Luca, es cierto. Generaciones y generaciones de organismos eh, divergieron a ramas muertas de los grandes árboles de la evolución. Aquí tenemos el gran árbol de la evolución que se fue convirtiendo hasta llegar en lo que hoy conocemos la vida completa en nuestro planeta Tierra. Pasaron las bacterias, las arqueas, posteriormente las arqueas de Argar, luego las eucariotas que a través de los
eh, de estas células con núcleo se fueron convirtiendo, evolucionando en plantas, en hongos, en animales, en seres humanos. Antiguamente se intentaba averiguar la antigüedad de nuestro último antepasado común mediante el estudio de los registros fósiles, porque era efectivamente lo que iban encontrando los científicos. Pero el problema de los registros fósiles básicamente tenía dos problemas. Uno de ellos estaba relacionado con las pocas cantidades de material genético que se podía llegar a encontrar en esos registros fósiles, y que en general los registros fósiles eran muy pequeños, estaban muy dañados, y como consecuencia de ello era casi imposible, más allá de que pudiera mostrarse en museos, poder lograr la cantidad suficiente como para procesarla y datar y sacar más información acerca de nuestro antepasado común, que ya veremos está presente en todos los seres vivos, incluso en nosotros mismos. La existencia de Luca, insisto, volvamos un poquito a la foto, se hizo patente cuando se descubrió el código genético de Luca, que no es lo mismo que hablar del genoma humano. Estamos hablando del código genético. Esto sucedió, como yo les dije, porque ya la ciencia tenía conocimiento de la existencia de Luca, y entonces en 1960 se pudo secuenciar el código genético de Luca. Gracias a este descubrimiento se pudo observar que todos los seres vivos conocidos comparten en origen el mismo código genético, independientemente de cuál sea su secuencia. Como conclusión, los científicos dijeron que, en primer lugar, todos los seres vivos estamos emparentados. Todos. Todo lo que vive en este planeta está emparentado. Compartimos este ancestro. Y en segundo lugar, ese código debió de aparecer muy pronto en el proceso evolutivo, y fue tan eficiente que se conservó intacto en la mayoría de los grupos. Antes pudo haber otros códigos. Sabemos que Luca no es el origen de toda la vida, pero sí sabemos que es el antepasado común de la vida en nuestro planeta. Es el último ancestro común que tuvo que emplear ese código genético para poder diversificarse. Los científicos luego comenzaron a estudiar si Luca tenía ADN o ARN. Precisamente cuando llegaron a este punto, al advertir en 1960 que tenía un código genético, tuvieron que dar la explicación al secuenciarlo si tenía ADN, igual que tenemos nosotros, o ARN. En principio, volvamos y demos un poquito más de visión a este árbol de la evolución de todo lo que vive en nuestro planeta. No hay motivo para creer que Luca sea un organismo basado en ADN. De hecho, los investigadores comenzaron con la premisa de que ha sido recientemente discutido el hecho de que Luca en rigor pudo haber tenido ARN y no específicamente ADN. La segunda discusión importante es datar la antigüedad de Luca, saber efectivamente cuánto hace que se encuentra en este planeta. Vamos a ver una segunda foto para que ustedes tengan una dimensión de hace cuánto está. De acuerdo a los investigadores, un grupo de investigación liderado por los profesores Anja Spang del Real Instituto Neerlandés para la Investigación del Mar y Tom Williams de la Universidad de Bristol, han desarrollado una investigación que parece apuntar en la dirección correcta. Se han centrado en la evolución de la sintesa, la principal fuente de energía utilizada por las células. Los resultados de este estudio indican que la presencia de sintasa es muy temprana en la historia de la vida celular, y es lo que el equipo de Spang y Williams han conseguido. Aunque calcular la fecha exacta todavía es un reto, la investigación estima un rango de tiempo que va entre los 4.320
y los 4.520 millones de años para la existencia de Luca. Esta datación adelanta casi 500 millones de años el origen de la vida misma respecto a los cálculos que ya se tenían en la ciencia, y lo sitúa en un momento mucho más temprano en la historia de nuestro planeta. Si las estimaciones de Spang y Williams son correctas, el planeta solo tendría entre 23 y 223 millones de años cuando Luca ya estaba presente. De la pantalla es muy impresionante, ¿no? El planeta en el centro, las formas de vida a su alrededor, incluidos nosotros mismos, y de ese planeta, el antepasado común que está entre nosotros, o mejor dicho, que está entre el planeta, nosotros estamos entre él, hace 4.200, 4.500 millones de años, es Luca. Vean ustedes en esta cronología que les acompaño a la izquierda de su pantalla, cómo precede a todas las formas de vida y cómo la evolución, a partir de Luca, produjo todas las formas de vida que conocemos, incluidas nuestra propia existencia. Un camino, una aventura impresionante, porque los científicos están de acuerdo, de manera general, que el universo comenzó a expandirse luego del Big Bang, esa famosa explosión, hace aproximadamente 13.700 millones de años. También había un consenso generalizado por parte de los científicos en el hecho de exponer que el planeta Tierra tenía una edad que iba entre los 4.500 y los 4.700 millones de años. Bueno, esta datación de Luca nos hace informarnos, como les decía, en una información que parece haber quedado un poquito relegada en el mundo de todas las novedades que se producen diariamente. Insisto, Luca hace 4.500 millones de años que está en este planeta y pudo haber sido la primera forma de vida que dio vital para lo que es la comprensión de nuestro pasado. Vamos a ver este, este árbol un poco más geométrico, si ustedes quieren, con Luca como antepasado común y con la existencia de las bacterias, de las arqueas, de las eucariotas, de todas las formas de vida, los hongos, los virus, las bacterias, los animales, todas las formas de vida que fueron evolucionando y que llegaron hasta nuestros días, en nuestra existencia y en nuestro planeta. Realmente una aventura, no me digan que no es apasionante, porque de esa formación, de ese antepasado, nos hermanamos absolutamente todos los que han pasado, pasan y pasarán por este planeta. Una aventura realmente impresionante que merece que todos podamos conocer, que todos podamos tener algún dato al respecto, conocimiento. Obviamente, quien quiera profundizar, hay miles de publicaciones, sobre todo con las posibilidades que nos da Internet. Hay cientos de estudios que se están realizando en este momento, porque esto podría también de alguna manera cambiar, como venimos analizando ya en otros programas, el futuro de la ciencia a niveles agigantados, porque estaría dando de manera definitiva una pequeña respuesta a esa gran pregunta de dónde venimos. Hasta aquí llega este viaje. Les propongo que vayamos a las conclusiones finales.
¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? Posiblemente sean de las preguntas que filosóficamente más han dominado la búsqueda del conocimiento y la historia de la civilización. Todavía no sabemos hacia dónde vamos. Difícilmente, y más allá de los estudios que vienen produciéndose de manera profundizada respecto de qué es lo que pasa cuando se produce nuestra muerte, algunos de ellos ya los hemos tocado en algún programa de Juicio al Misterio y seguramente volveremos porque hay nuevas investigaciones acerca de las experiencias cercanas a la muerte, de las experiencias extracorpóreas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la primera pregunta es ¿de dónde venimos? ¿Cuál es nuestro origen? ¿De dónde hemos salido? Porque nuestro origen explicaría de alguna manera cuál es nuestro fin. O por lo menos intentaría tener un basamento, darnos alguna muestra, alguna huella, eh, alguna evidencia de cuál es nuestra finalidad en este planeta y en el universo. Como decía aquel enorme y gran programa, somos tan solo una mota de polvo perdidas en el océano cósmico. Y en esa mota de polvo ha sucedido todo lo que conocemos y lo que habremos de conocer, todo lo que ha sucedido y lo que sucederá y lo que sucede. ¿De dónde venimos? Bueno, Luca, aquí presente, parece darnos una primera respuesta. Venimos de él, en principio, todos los que han sido, los que son y los que serán. Mientras preparaba el programa, recordé una vieja lectura que tuve hace algunos años de un libro realmente impresionante que se los recomiendo. Vamos a ponerlo allí en pantalla, El origen del hombre, de Charles Darwin, y la selección en relación al sexo. Hay una fotografía, mejor dicho, una ilustración, en la primera parte del libro, que muestra el desarrollo embrionario que se da en el primer periodo, relacionándolo o comparándolo el desarrollo embrionario de un ser humano al de un animal. En este caso, el desarrollo embrionario relacionado con un perro. Se los voy a mostrar. Vamos a ver si se puede ver bien en pantalla. Es un libro que tiene ya sus años, pero allí vamos a sacarle el brillo para que ustedes puedan verlo. Allí tenemos el desarrollo embrionario en la primera etapa de un ser humano y de un perro. Un libro extraordinario, insisto, los recomiendo, impresionante. ¿Qué vieron? ¿Qué notaron? Qué similares, ¿no? A esa altura, casi podría decirse que animales y seres humanos tienen, o por lo menos todos los mamíferos, tienen un enorme parecido. Un enorme parecido. ¿Y a qué puede deberse eso? Bueno, en principio, y ahora lo podemos decir con total confianza, con total seguridad, con total certeza, en principio tiene que ver con que todos descendemos del mismo antepasado. Aquella famosa referencia que se hace cuando se ve al hijo de una familia y se mira a los padres y se encuentra cierto parecido razonable, quizá a veces más al padre o a la madre, dependiendo de la cuestión genética, aquí también corre la misma suerte. Luca nos determina con cierto parecido, por lo menos al principio, después va evolucionando en los distintos seres vivos, en las distintas razas. Todo eso está presente en nuestra civilización, en nuestra historia. Luca nos demuestra que puede que no seamos todos iguales, puede que tengamos nuestras diferencias morfológicas, puede que tengamos un distinto color de piel, un distinto pensamiento, las cejas más grandes, más chicas, ojos de un color, de otro color, hablemos distintos idiomas. Pero en el fondo, somos iguales, porque tenemos el mismo antepasado.
Puede que haya linajes, pero un solo antepasado. Todos venimos del mismo antepasado y entonces podemos considerarnos distintos, pero en el fondo somos iguales. Compartimos la misma línea de evolución y eso puede significar solo una cosa, por lo menos creo yo. Ustedes podrán pensar, obviamente, lo que vuestra conciencia les dicte. Esto significa que debemos respetarnos, que aquello del amor entre los seres humanos no es tan solo una quimera, no es tan solo algo que pueda sostener una religión o un buen mensaje. Estamos destinados, si no queremos destruir lo que se ha consignado como vida en este planeta a todo nivel, a cambiar nuestras formas, a cambiar nuestras relaciones entre las distintas civilizaciones, entre aquello que aparenta ser diferente, pero que en el fondo vemos que no lo es. El respeto entre los seres humanos, de los seres humanos con las otras formas de vida, que igualmente comparten el mismo linaje con nosotros. Por estos tiempos en Argentina se está discutiendo una ley en el Congreso que habla de los seres sintientes, destinado a la protección de los animales. Hay ya también leyes penales que hablan y que de alguna manera castigan el maltrato animal, pero considerando todavía a los animales como cosas, como semovientes. Esta ley los considera, eventualmente, si llega a convertirse en ley, este proyecto de ley, los considera seres sintientes. Bueno, yo iría mucho más profundamente, posiblemente. No hablaría tan solo de seres sintientes, porque en definitiva nosotros también somos seres sintientes. Nosotros también sentimos. Yo hablaría de nuestros hermanos, menores o mayores, dependiendo seguramente de su volumen, ¿sí? Pero hermanos todos, porque en el fondo, y yo diría más que en el fondo, bien en el centro, todos compartimos el mismo Padre. Y como compartimos el mismo Padre, estamos obligados y merecemos respetarnos entre nosotros. Y cuando me refiero a nosotros, como acabo de decir, ese nosotros no se limita tan solo al género humano, en todas sus diversidades, sino muy especial y específicamente a los seres vivos que nos rodean, los animales, las plantas, los microorganismos, que también forman parte de la vida y que de ellos evidentemente hemos evolucionado, todavía están presentes. Y vaya si son importantes. Recuerden lo que pasó hace muy poco tiempo con la pandemia del coronavirus. Un virus que, como en tantas otras partes de la historia, puso en jaque a la humanidad. Los virus, las bacterias, los hongos, todos formamos parte del mismo antepasado. Todos somos hijos del mismo padre. En principio de ese, todavía no se han descubierto los anteriores, pero en principio todos venimos de Luca. Podemos decir que Luca es nuestro padre, nuestra madre. Y entonces, insisto, todos merecemos y estamos obligados a respetar a nuestros hermanos. Esa, creo yo, será la mejor manera de tener una civilización que no esté destinada a su extinción, sino a tener la posibilidad de multiplicarse y de vivir en paz, en armonía y con felicidad. Les agradezco mucho que sigan mirando nuestros programas, les agradezco que miren que nos sigan. Bueno, es para nosotros un placer poder contarles historias, poder traer estas noticias que a veces pasan desapercibidas, pero como ya ven, son de vitalísima importancia para conocernos, diría yo.
Los invito a que sigan acompañándonos en todos estos viajes, en todas estas aventuras. Les agradezco muy especialmente. Les envío un saludo desde Argentina para todo el mundo y los saludo hasta cualquier momento. Muchas gracias.